Hola. En el episodio número 44 estamos Santi y Gregory en la casita. Y Navidad. Y Navidad. Estamos en el episodio número 44. Bienvenidos a nuestra casita y a un nuevo episodio mixto, híbrido, porque fuimos el fin de semana pasado verdad. al Refugio de los Vientos. Entonces vamos a mostrarles momentos que vivimos allá en el Refugio de los Vientos. Cantamos, le dimos ese recibimiento a la Navidad. La recibimos allá en el Refugio de los Vientos. La bienvenida era la palabra que quería decir. Le dimos la bienvenida a la Navidad en el Refugio de los Vientos. Santa y Gregory cantó, acompañamos a las personas que subieron ese domingo a almorzar sabroso y luego de haber cantado comimos divino. Sabrosísimo. Sí, bueno, la especialidad de ellos son las carnes, los asados, el sancocho, la hamburguesa, pero al ladito de eso hay pequeños detalles que son una maravilla. Sí. Entonces, bueno, debo decir el coctelito, el calentado que nos dan de bienvenida.
Al lado de eso, la vista cuando se despeja el panorama, se ve una parte de San Cristóbal espléndido. Y lo mejor de todo es el calor familiar. Sí. Las instalaciones son bellísimas, pero el trato de doña Lida, de doña Orlando, de Katy, de Carlos, de todos los que están ahí también laborando, te hacen sentir maravilloso, te hacen sentir como en casa, siempre eres bienvenido. Sí, hicimos una pequeña entrevista a Katy, la van a escuchar, y a Pía, también a la pequeña Pía, que nos habló de cuál es su plato favorito en el Refugio de los Vientos y por qué tienen que ir al Refugio de los Vientos. Si están aquí en San Cristóbal, los invitamos a que lo conozcan, es vía el Chorro del Indio, y si no han venido al Táchira y tienen una visita por allí pendiente y van a venir a conocer, vayan vía Chorro del Indio y conozcan el Refugio de los Vientos. Vale la pena. Vale la pena. Ese día fue mágico también porque nos llovió. Nosotros siempre andamos en moto, van a ver por allí en el video. Llovió, pero llovió ya cuando estábamos llegando, así que no nos mojamos. Pero es muy lindo porque el sitio donde es como el salón principal está lleno de ventanales. Entonces él se encierra y afuera ves que llueve, es muy alto, está a más de 1000 metros de altura, y puedes ver la lluvia cayendo, entonces es mágico, es muy lindo, acogedor, muy sí, acogedor. sí, es riquísimo. Y sí, ir hasta allá ya es una aventura sabrosa porque se han hecho esfuerzos y se ve bellísimo. Hay un mirador que no sabíamos que estaba, se ve como la gente ha arreglado todo eso, la carretera está bastante bien, muy bien, uno que otro tramo por ahí, pero ya es después de la Loma del Viento, porque hay que ir vía el Chorro del Indio, pero cuando viene la Loma del Viento nos desviamos como para ir a la Loma del Viento, pasamos a la Loma del Viento, ahí nos vamos a dar cuenta que siempre hay gente disfrutando de ese espacio rico y degustando de lo que ofrecen ahí. Uno ve, tienen muchas cosas para comer y para beber y compartir. Seguimos de derecho, por ahí es donde está el tramo ese que la carretera habría que mejorarla, pero no es nada del otro mundo. Un par de curvas y llegamos a una entradita hacia la izquierda, dice un cartel que dice el Refugio de los Vientos. Para allá, hay que ir. Sí, para allá. el Refugio de los Vientos también ha sido nuestro aliado comercial en el programa de radio. Les agradecemos por ser parte de ese pequeño proyecto que llevamos por allá los sábados. Y también, bueno, su nombre, Katy lo explica también allí, el Refugio de los Vientos. La Loma del Viento es un sitio donde los vientos ululan, cantan, son... Sí, distintos, entonces es como una característica de ese lugar. Si no han ido, visítenlo y vivan esa experiencia. El último capítulo, el penúltimo capítulo, hicimos Corre Caballito y siempre conversamos un poco ahorita que empezó la Navidad de esos regalos navideños importantes que nos marcaron. Gregory comentó un poco de su regalo navideño, yo del mío, y los invitamos a comentar ustedes también allí su regalo navideño especial, y nos dejaron algunos comentarios muy lindos. Entre esos, nuestro querido amigo de la Guía San Cristóbal, Luis Hernández, nos dice que no olvidará su último regalo, que fue juguete, pues a los 11 años. Era una maqueta de granja de 120 piezas. De ese año en adelante ya era ropa o cosas útiles. Ese fue el último juguete. Entonces es lindo leer esos recuerdos. Él me decía el otro día en persona, después de que nos dejó ese comentario, que sus papás no le habían dejado ahora como ropa, y él llegaba y le daba a los regalos para ver, y se daba cuenta que era ropa. Entonces estaba todo desilusionado, y ellos como que se dieron cuenta y fueron y buscaron esa granja. Entonces él nunca llegó a darse cuenta que la granja estaba ahí. Ya cuando fue a abrir el regalo fue que la vio, entonces fue sorpresivo y más especial aún. A ver, por aquí creo otro mensaje que puedo decirles por aquí rápidamente es otra amiga, otra Katy, no es la Katy del Refugio de los Vientos, es nuestra comadre, le decimos Katy Colmenares, que nos dejó por allí un escrito diciendo que ella recuerda un regalo que no era material y que no sabía que era un regalo, y que ese era el momento de estar en familia, de que toda la familia estuviese completa en Navidad, que quizás ella debió haberlo valorado más, y que hoy día pues hay muchas ausencias. Actualmente pues se han ido gente del país o han fallecido, entonces ya no están
todos allí juntos. Cada uno aportaba un sabor único a cada Navidad. Yo creo que eso es parte de la nostalgia de muchos, porque esas Navidades llenas de familiares en las cuales éramos quizás más pequeños, estaban los primos allí, todos estábamos como más juntos, pues no se van a volver a repetir del todo. Entonces siempre guardaremos esa nostalgia pasada. Sí, quizás sea como un llamado, ¿no? A valorar ese momento como un regalo. Los esfuerzos que hacen la familia y los amigos por encontrarse es muy importante y es bueno como valorarlo, ¿no? Sí. No solamente con el abrazo y el cariño físico y en palabras, sino aprovechar todo el momento para las conversaciones, para los recuerdos, para no perder la oportunidad de compartir todo lo que ha hecho importante a esa unión. Sí, yo creo también que uno recuerda esos momentos y puede dar tristeza que ya ciertas personas no estén, que en mi caso compartía con muchos primos que casi todos se han ido. Muchos cumplían en esas fechas, entonces era como especial, hacíamos como un rito especial y ellos hacían como una gincana, los cumpleañeros, eran algo muy bonito. Pero eso no se va a repetir por circunstancias de la vida. Ellos también, cada uno forma su familia. En mi caso, formo mi familia y lo que intento o procuro es crear ahora yo esos recuerdos. O sea, la Navidad para mí es importante, entonces en mi casa es importante. Yo quiero tener recuerdos lindos con Gregory, con Lennon, que está por aquí acostado, con mi papá y mi mamá, que también están siempre presentes. Entonces esa es como la manera para mí de homenajear esas Navidades pasadas tan lindas que viví. Exacto, crear como tesoros que están ahí en la memoria, a las cuales uno puede ir en cualquier momento. Es una maravilla. Sí. Cierro los ojos y viajo en el tiempo. En tu camioncito. O como se dice, rompo el tiempo para estar ahí con los familiares. El año pasado se fue mi papá del plano físico y tuvimos nuestra primera Navidad sin Lucas Pino, que era el alma de la fiesta, siempre. A veces hacía molestar a mi mamá porque era muy chicharachero y subía el volumen de la música y esto, aquello. Pero era su personalidad y viene otro año sin él, pero a la vez es con él. Esa alegría de estar juntos, ¿sí? Él se preocupaba por eso. Entonces, en mi caso, yo he aprendido a convertir esas ausencias en cosas bonitas, alegres, o tristes, bonitas, ¿sí? O sea, triste, bonita porque se vivió, porque estuvieron ahí, porque agradecemos que esas personas y esos momentos los podemos tener. Puedo decir también que, por ejemplo, mi abuelita Aura, la mamá de mi mamá, Sí. Aurora, pero Un se le diciembre. decía Aura, ella se murió un diciembre. 24, creo un que fue. 24, sí. Y entonces fue, cónchale, complejo también, porque ella también procuraba, sobre todo los 31. Cuando me acuerdo que de pequeño nos reuníamos en la casa de él con todos los tíos, primos, que uno no veía en todo el año, sino solamente esos días. Y para mí era un poco contrastante la fecha, porque si bien me veía con primos con los que jugábamos y quemábamos pólvora, sí, hasta que casi pasó un accidente terrible, porque yo estaba jugando con una luz de bengala, esto que es un alambrito así que brilla, y cuando se está acabando uno lo tira. Ya eso está mal, porque ¿dónde va a caer ese alambre, no? Y cuando yo hago así para tirarlo, estaba mi primo Jesús Alcide aquí atrás y lo rayé por aquí cerca con ese alambre. No le di en el ojo, sino acá. Y nada, fue un pequeño susto y claro, más susto es lo que hubiese pasado que no pasó. Entonces, eso a mí, pum, de una vez me marcó y yo me alejé de la pólvora inmediatamente porque yo, ¿qué es esto? O sea, peligroso. No, sí, peligroso. Luego la fiesta iba, en la medida que llegaban los adultos, iba cobrando otro matiz, más rumbero. Se escuchaba mucho Pastor López, la música de Lavillo, melódico, y música más bien de parranda, eso, ya como que no es Navidad, sino es otra cosa. Celebremos el año que viene.
Y cuando se acercaba a las 12, todo se volvía un poco como patético, como nostálgico, triste así. Y ese era el momento que no me gustaba. Por eso digo que era contrastante. Era un momento en el que yo quería, era como ya acostarme a dormir. Porque yo veía a mis tíos, a los adultos llorando y entendía que era por la nostalgia de lo que no hicieron, de lo que hicieron, de los que no están, de lo que como una cosa, como un apego a un pasado que no resultó como era. Yo lo entendía así, entonces me parecía... No, yo ahorita no lo entiendo tampoco, o sea, ¿por qué llorar? Sí, en ese momento no. Y entonces había un rito de las uvas, entonces ¿verdad? Sí, se repartían deseos. 12 uvas. Y eso era futuro, o sea, nos las daban a los niños. Entonces yo pedía tal juguete, tal cosa, esto, aquello. Pero yo veía a los tíos, se comían una uva y iban llorando. No, de verdad, fue un trauma para ti. Raro, Siempre que raro. hablas de eso. Sí, pero es parte de una tradición Claro. muy venezolana, muy venezolana. ¿Qué le vas a pedir al niño Jesús? Chapulapel. Sí, ¿y eso para qué es? Es una almohadita que se abre y eso y luego se vuelve una cama y tiene su propia cobija pegada. Sí, ¿y qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es tu plato favorito del Refugio de los Vientos? Las papitas con nuggets. Las papitas con nuggets es tu platillo favorito. ¿Se lo recomendaría a los niños? Sí. ¿Y tu hermanito qué le pidió al niño Jesús? Una computadora gamer. Estaban allá y se sentaron en una silla donde estaban las sillas donde nosotros estábamos sentados. Entonces el tío Mario dijo te dijo tío Gregory. Palabras que yo le digo tío Gregory. Claro, el tío Gregory. Nosotros tenemos 16 años con este proyecto. Es un proyecto completamente familiar. Inició con la idea de un salón para alquilarse para conferencias, actividades empresariales. Luego se nos ocurrió el tema del restaurante y hasta el sol de hoy elaboramos como restaurante todos los sábados y domingos. Y además de ello, pues tenemos el servicio de hospedaje en cómodas y acogedoras cabañas. Iniciamos con una pequeña y luego se fue construyendo otra y actualmente contamos con 4 cabañas, 2 matrimoniales y 2 familiares. ¿Qué podría decir? ¿Por qué venir al Refugio de los Vientos y no era otra posada? O sea, ¿por qué esta posada tiene algo diferente? Esperen, que yo digo algo. Ah, bueno, ok. Porque aquí pueden comer todo por si algún día hace frío. Aquí en el Refugio de los Vientos pueden entrar a la fecha de cuando hacemos chocolate caliente para la gente siempre que hace frío. Claro, por supuesto. Ok. ¿Alguna cosita más? El Refugio de los Vientos es un lugar mágico. Como su nombre lo dice, aquí nos encontramos en la Loma del Viento. Los vientos fríos en las horas de la noche y a veces al amanecer hacen unos sonidos encantadores que relajan. La gente que viene asocia este lugar con el viento que hace aquí. Además que tenemos una vista panorámica de la ciudad de San Cristóbal que yo creo que en ningún lugar aquí la tiene. Espera, mamá, porque aquí a veces hay como un sombrerito de bruja. Cuando no hay una brujita, pues hay una hada a veces en los días que da cosas que pide la gente. Ok. Aquí. Concede deseos. Deseos. Ay, qué lindo. Y nosotros, más que la gente venga a hospedarse, a comer, nos gusta que vivan una experiencia diferente, que puedan disfrutar del contacto con la naturaleza, caminar por nuestros hermosos jardines, desplazarse por las caminerías y observar los lugares que desde aquí se pueden apreciar. Podemos ver hacia la zona del Llano, Rubio, Santana y toda la parte de Capacho. Desde aquí podemos ver esos lugares
desde el 1450 metros de altura sobre el nivel del mar. Terminamos ya aquí en este capítulo. Recuerden, pueden dejando sus comentarios, sus regalos especiales, sus recuerdos especiales o qué tradición especial ustedes cumplen ahorita estas Navidades, el 24, el 31. Sí. Por favor, déjenme que les gusta hacer. Escríbanlo porque nos dejaron mucho el episodio pasado y es muy lindo interactuar con ustedes. Y solemos no decirlo, pero bueno, es como parte de la dinámica de estas redes sociales. Un like, prender la campanita, suscribirse. Es importante. Sí. Y estamos en otras redes sociales. Y próximamente Instagram, va a estar Santa Gregory en la casita o fuera de la casita en otra plataforma, ¿no? Sí, creo que la podemos decir. Sí. Vamos a estar en TRT. Estos ya los primeros capítulos que van a aparecer por la televisora regional del Táchira en sus diferentes emisiones, la emisión desde el televisor de manera tradicional, pero también en su página web y en sus redes sociales, TRT, ahí va a estar Santi Gregory en la casita. Los primeros capítulos que van a aparecer son estos, los navideños, y después va a haber como un recuento de todo lo que hemos hecho y bueno, es un aliado más para Santi Gregory. Uso guitarras de Marco Antonio Peña, uso cuerdas de la marca Cifuentes, uso ropa que nos hace Claudia Pino. Nada. Y feliz visiten el Navidad. Refugio de los Vientos. Exacto. ¿Listo? Alumbra, Cocuyitos. Alumbra, Cocuyito, los campos floridos, la risa del niño, la cuna de Dios. Dame tu lucecita, bucar encendido, copito de sueño, melcocha y canción. Alumbra, Cocuyito, los campos floridos, la risa del niño, la cuna de Dios. Dame tu lucecita, bucar encendido, copito de sueño, melcocha y canción. Prende tu linterna, diminuto sol, hermoso lucero, destello de amor. Prende tu linterna, diminuto sol, hermoso lucero, destello de amor. Alumbra, Cocuyito, los campos floridos, la risa del niño, la cuna de Dios. Dame tu lucecita, bucar encendido, copito de sueño, melcocha y canción. Alumbra, Cocuyito, los campos floridos, la risa del niño, la cuna de Dios. Dame tu lucecita, bucar encendido, copito de sueño, melcocha y canción. La noche se viste de luna y coral. Son los cocuyitos cuidando el portal. La noche se viste de luna y coral. Son los cocuyitos cuidando el portal. Alumbra, Cocuyito, los campos floridos, la risa del niño, la cuna de Dios. Dame tu lucecita, bucar encendido, copito de sueño, melcocha y canción. Alumbra, Cocuyito, los campos floridos, la risa del niño, la cuna de Dios. Dame tu lucecita, bucar encendido, copito de sueño, melcocha y canción. En la noche buena corramos a ver la luz del cocuyo, la luz del cocuyo que brilla en Belén. En la noche buena no estamos en ninguna iglesia. vamos a ver
cocollito, los campos floridos, la risa del niño, la cuna de Dios. Dame tu lucecita, buscar encendido, copito de sueño, melcocha y canción. Alumbra cocollito, los campos floridos, la risa del niño, la cuna de Dios. Dame tu lucecita, buscar encendido, copito de sueño, melcocha y canción. Sigan adelante. Venga. Santa. Sin arrugar la cara. Sin arrugar la cara. Tres horitas después. Mira. Ajá. Esta es la gente. Hágale. Claro, las fresas. Llegaron las fresas con crema. Es video. Eso. Bienvenidos a Mauricio. Ya los vecinos. Eso. Sabroso. Del escenario 26, 24, 26, 28. H. Vamos a hacer un caso. Sale, papi. Si saco un acetato con la carátula y tiene la H, ¿tú pagas todo? No, Pero ¿qué pasa? las probabilidades son... Bueno. Voy, ¿lo saco o no? Dele. Grey. Ahí estoy. Grey, No, yo sí. Grey. Volví a perder. ¿Cómo estaba en Navidad? Bien. Celebrando todavía. Bueno, gracias a Dios. Empezando. Venga, Grey. Mire, cuénteme, ¿esto qué es? Pata de lagarto. Este es mano de babo, para untarla a la caribajenta, para ponerla erótica. Ok. Para que le estimule. Tenemos el de pescado para el cabecegato, para que pongan fino. El de la familia de las mujeres, de la culebra. Ok. Para la familia de ella, las primas, las hermanas. Es una corteza de árbol. Se le mete al leche como es, de lujo, y da ese color y un sabor particular. ¿De qué es? Chucho guasa, una corteza del árbol. Como el guaco. Guaco. Voy, te lo. Arranca. Vamos. Pero ya está arrugando. Mire para acá. Serio, papi, serio. Voy yo. A ver. Gregory. No, pero el otro estaba peor. Gregory. El amarillo. Con el respeto y todo el trago. El jengibre. Y con la vecina. El otro estaba peor. Chucho guasa. Ojo. Yo voy a darle chucho guasa. Ah, yo quiero probar ese. Aquí este. A ver, Jesús. Nosotros somos chucho guasa. Se rebaja así como con amor. Ese sí va con amor. ¡Ay, qué! ¡Ay! Eso. A ver. Santa. Pero... ¿Completo, Santa? Dari, empieza a bajar esa... Marita. Lo mandaron por la casa, ¿eh? Lo mandaron por la casa. Ya no vamos a gallo. Ahorita. ¡Epa! Ah, bueno. No, está bueno. Grey. Este es jengibre. Y ese color. Ese color de jengibre. Ah, trae conchita. Así es. ¿Todo bien? Serio, papi, serio. Un tono alto. Uno. Serio. ¿El jengibre funcionó o no? Serio. ¡Sí! ¿Funcionó? Es un la. No, pero ¿sabes qué pasa? Que hace rato era de cero. Ya después de tomar varios, ya no. Ya le bajó el nivel. Claro, ya no. Yo... Mire, sí, está es que ya bailando. estamos tomando. Sí. Es que ya estamos tomando. Claro. La traducción es que ya estamos Ah, El primero sí me. Tiene cuestiones curativas. Porque Está bailando. está bailando. Anita.
Y ese completo también. Claro. Ahí está. Ahí, por esta chupeta, Anita. Por esta chupeta. Es lo que hace. Por la chupeta. Por esta chupeta. Puro dulce. Puro dulce. Vamos, Anita. 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 Sin arrugar. La arrugué. Uy, Se ganó la chupeta. Cuenta la leyenda que así, en Farmavicio, un buen sitio para tomar, para compartir. Pero ¿cómo se quedaba? Uy, Los Ángeles de Charlie. Y este es Charlie.